Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial. Comencemos. Durante la madrugada de hoy, lunes 16 de octubre, vamos a comenzar hablando un poco de la película llamada Estados Unidos, patas arriba, porque en estos momentos el Partido Republicano parece un circo. Y digo esto porque antes de comenzar este conflicto en Israel, la posición de los republicanos estaba enfocada en que el presupuesto de los Estados Unidos tiene que ser para resolver todos los problemas domésticos del país. Y los problemas del mundo son problemas del mundo, donde no se iban a separar más fondos para la guerra en Ucrania, donde eso naturalmente va a tener un efecto nefasto en la campaña militar en contra de Rusia en ese país. Esa era la visión republicana en ese momento. Y debido a esa visión respaldada por Donald Trump, fue que expulsaron al presidente de la Cámara, el señor McCarthy, de esa posición porque, según los republicanos, había tomado una posición de aceptar de continuar ayudando el esfuerzo bélico en Ucrania, donde después que este señor sale de la presidencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ocurre el ataque del 7 de octubre en Israel. Y ya los republicanos se olvidaron de los problemas domésticos de los Estados Unidos y de los problemas en la frontera, donde hasta uno de estos republicanos representantes fue a trabajar con el uniforme del ejército de Israel y dijo que su lealtad era hacia Israel. Además, el presidente Trump, que inicialmente acusó al ejército de Israel, diciéndole idiota al ministro de la Defensa de Israel, donde también atacó al primer ministro Netanyahu, donde hasta se alega que dijo que Netanyahu debería ser removido de su puesto. Según el medio noticioso The Hill, el expresidente Donald Trump cambió completamente su postura y ahora está alabando al ejército de Israel y hablando a favor de Netanyahu, donde regresó a su postura de meterle la culpa al presidente Biden y de decir que solamente él puede salvar a Israel. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora, por cuestiones políticas, la Cámara de Representantes va a tener que asegurarse de que el próximo presidente de la Cámara favorezca dinero para Israel y migajas o nada para Ucrania. Porque la vitalidad de Israel ahora está en juego para las elecciones del año 2024. Y de alguna manera se tiene que ver que Trump y que los republicanos salvaron a Israel y no la administración de Biden. Naturalmente, esta es mi opinión y no necesariamente tiene que ser la suya. El candidato con más posibilidades en estos momentos es el señor Jim Jordan, republicano de la derecha, que ha sido respaldado por Donald Trump, que tiene la postura que cesen todas las ayudas a Ucrania, donde naturalmente tendremos que ver si tiene la misma postura y aplica la misma regla de que los problemas de otros países son problemas de ellos y no problemas de Estados Unidos. Si eso aplica al conflicto de Israel. Yo personalmente pienso, basándome en la historia, donde los republicanos y el presidente Trump acusaron al presidente Obama como responsable de que el presidente Putin haya invadido y anexado la península de Crimea, proyectando a los Estados Unidos como una nación débil. Entonces me pregunto, ¿cuál será la proyección si el Congreso de los Estados Unidos le cierra la llave de las ayudas a Ucrania y el ejército ruso entra caminando hasta la capital de Ucrania pisoteando los cadáveres de los ucranianos a su paso? Durante este domingo se realizaron unas elecciones muy importantes para el futuro de Ucrania, donde aparentemente el partido
del señor Donald Tusk. Fue el partido con la mayoría de votos en estas elecciones, venciendo al partido en el poder, donde el señor Tusk anunció que este es el inicio de una nueva era para Polonia, para su país, después de que los partidos de oposición aparentemente obtuvieron los suficientes votos parlamentarios para sacar del poder al Partido Nacionalista Conservador. Se dice que hubo mucha participación en estas elecciones y ahora lo que hay que ver es en qué dirección se va a mover el país de Polonia, porque hay mucha preocupación de que se le quite el apoyo a Ucrania y que el país se aleje en términos diplomáticos de la Unión Europea. Y me refiero a que actúe en consenso con la Unión Europea y no como un país rebelde a la Unión Europea. Pero esperemos a que se hagan los recuentos y se oficialicen las victorias. Por ahora, en la campaña bélica en Ucrania, se reporta que el gobierno de Rusia está concentrado con un ataque a gran escala para tomar el control de una ciudad que está un poco más al norte de la ciudad de Donetsk, llamada Avdiivka. Se dice que los combates han sido fieros por el control de esta ciudad, donde por otro lado se reportan helicópteros ucranianos ya volando libremente por los cielos de Zaporizhia, particularmente sobre la ciudad liderada de Robotine. Un video no confirmado publicado por un medio noticioso que se dedica a publicar videos que consigue de redes sociales como Telegram, donde los traduce para que el occidente los entienda, exhibió en la red social X, antes Twitter, un video que revela a una mujer en uniforme ruso haciendo un pedido de emergencia, posiblemente en la ciudad o campo de batalla de Avdiivka, solicitando que se envíen las bolsas que se utilizan para remover los cadáveres de los soldados caídos rusos en batalla, porque dice que hay una gran cantidad de soldados rusos fallecidos y que no hay bolsas fúnebres para transportarlos. Diferentes medios están publicando, incluyendo Fox News, que el ataque de Hamas a Israel ha sido un gran regalo para el presidente Putin en su campaña en Ucrania, donde mientras más aumente este conflicto en Israel, menos recursos va a tener Ucrania para batallar en contra de Rusia, donde siempre existe la posibilidad de que Rusia le haya dado un empujoncito a Irán para comenzar estas hostilidades contra Israel. En un reporte publicado esta semana por un comité del Congreso de los Estados Unidos, se recomienda de que Estados Unidos se debe preparar lo antes posible para posibles guerras simultáneas con Rusia y con China, ampliando sus fuerzas convencionales, fortaleciendo sus alianzas internacionales y mejorando su programa de modernización de sus armas nucleares. Estas duras palabras que acabo de decir provienen de la Comisión de la Situación Estratégica de los Estados Unidos. Esta comisión se negó a decirle a los periodistas si hay evidencia de que hay una coordinación entre China y Rusia en estos momentos, donde esta coordinación sería en contra de los Estados Unidos. El informe refleja de que se requiere el total apoyo del Congreso para aprobar los fondos necesarios para enfrentarse a esta situación. Aparentemente ambos partidos políticos, el republicano y los demócratas, reconocen la amenaza presentada por este informe de este comité. Así que veremos posiblemente un aumento al presupuesto de la defensa de los Estados Unidos y un cambio de estrategias, más un cambio en los ejercicios militares que se hacen en estos momentos, enfocados en un ataque conjunto a los Estados Unidos por parte de Rusia y de China. Mientras se van desarrollando estos problemas políticos en los Estados Unidos
y en países de Europa, donde recordemos que el partido contrario al presidente Macron también quiere paralizar todas las ayudas a Ucrania, donde en el conflicto bélico de Ucrania, además de las batallas que se están llevando a cabo en la ciudad y en los alrededores de Avdiivka, las Fuerzas Armadas ucranianas informan de que fueron exitosos en por lo menos dañar utilizando sus lanchas autónomas a 2 fragatas de misiles rusas. Rumanía continúa solicitándole a Rusia que suspenda los ataques en el río Danubio, ya que continúan encontrando escombros de misiles y drones rusos en suelo de ese país. El presidente de Azerbaiyán viajó a la capital de Nagorno-Karabaj para plantar la bandera de su país, donde todavía no se ha realizado una reunión entre él y el presidente de Armenia, donde hay rumores de que Azerbaiyán, debido al éxito en conquistar a Nagorno-Karabaj, se dispone a invadir el país de Armenia. Naturalmente, posiblemente con el visto bueno de su aliado Turquía, donde se abre la puerta para la pregunta si Turquía, que siempre ha tenido deseos de invadir el país de Armenia, se une en esta posible nueva guerra en nuestro planeta. Ahora toquemos el tema más popular en estos momentos y que está creando más tensión, donde ya he visto algunos artículos que hablan de cómo manejar las presiones psicológicas que se están creando por la guerra de Israel. El presidente Raisi de Irán continúa su esfuerzo que se unan más países apoyando al grupo terrorista Hamas contra Israel, tomando un rol más activo en esta agresión, donde Irán comienza a salir de detrás del telón como la fuerza que impulsó o planeó este ataque, donde tenemos que estar conscientes de las conversaciones que está teniendo con los países de la Liga Árabe. Y además, nos tenemos que recordar de la reunión que tuvo el presidente de Irán en Siria, en Damasco, con los líderes de Hamas y los líderes de Hezbollah, donde también el primer ministro de Relaciones Exteriores de Irán tuvo otra reunión recientemente en el Líbano con los líderes de Hezbollah y con los líderes de Hamas. Y ahora el primer ministro de Relaciones Exteriores de Irán tuvo una reunión con el líder político de Hamas en el país de Qatar. Además, como ustedes ya saben, el embajador de Irán, a través de las Naciones Unidas, envió un mensaje amenazante a Israel, donde dijo de que iba a intervenir directamente en esta guerra entre Hamas e Israel si las operaciones militares de Israel continúan en la Franja de Gaza. Hasta ahora ningún otro país de la Liga Árabe ha dicho tal cosa. Este lenguaje por parte de Irán lo único que ha logrado es causar reacciones negativas hacia Irán de los países de la OTAN y otros países del mundo, y también impulsó el fortalecimiento militar de Estados Unidos en el Oriente Medio, donde se anunció en el día de hoy que está enviando aviones A-10 a las bases más cercanas de la zona de conflicto en Israel, donde dichos aviones están especializados en ataques de aire a grupos de combate en tierra, a destruir tanques y destruir vehículos blindados. Además, los Estados Unidos ha estado movilizando a esa región del mundo aviones de combate F-35, aviones F-15 y aviones F-16, donde podemos estar seguros que también se van a localizar helicópteros de combate Apache y drones Reapers. Recordemos que todo este equipamiento militar alegadamente es para disuadir a que países como Irán se pongan creativos. A su vez, el gobierno británico está enviando más apoyo militar a Israel. Y pese a la tensa y peligrosa situación en Israel,
senadores de los Estados Unidos visitaron el país para dar un mensaje de que Israel cuenta con todo el apoyo del Senado de los Estados Unidos por parte de los republicanos y de los demócratas. Algo que me parece que no hicieron con Ucrania. Sin mencionar de dónde viene el equipo militar. El Departamento de la Defensa de Israel anunció que vienen en camino 50,000 chalecos antibalas de cerámica y más de 20,000 cascos de combate, más decenas de miles de otros equipos para los soldados de Israel, donde sale a reducir otra vez que Israel no estaba preparado para una guerra de gran escala, ya que están organizando grupos para recolectar donaciones para comprar equipo militar para sus soldados. Y además el gobierno ha puesto un correo electrónico y un número para aquellas organizaciones que quieran donar al equipamiento del ejército de Israel. Así que el dinero que estas organizaciones le donaban al ejército de Ucrania ahora va a ser desviado a Israel, porque Israel de repente está insolvente. Esto me recuerda a una anécdota de la Segunda Guerra Mundial del ejército ruso, donde Stalin y Nikita Khrushchev enviaban a los reclutas a la guerra y como no había equipamiento para ellos, les decían que los uniformes, las balas y los rifles estaban en los campos de batalla, en los cuerpos de los fallecidos. Con respecto al enfrentamiento entre Israel y Hamas, se dice que las cifras en Israel no han cambiado mucho. Se dice que hay 1,400 fallecidos, donde la cifra en la franja de Gaza en estos momentos es más o menos 2,600 fallecidos. Todavía se está organizando el asalto a la franja de Gaza, específicamente a la ciudad de Gaza. No se ha mencionado de que la violencia se haya extendido a la región de Cisjordania, aunque sí hubo un grupo de cientos de jóvenes de Jordania que trataron de cruzar la frontera a Cisjordania para unirse a Hamas, que fueron detenidos por las autoridades de Jordania antes de cruzar la frontera. Entre los ataques por parte de Israel a más de 250 blancos localizados primordialmente al norte de la franja de Gaza, se reporta que uno de ellos terminó con la vida del oficial de Hamas, que fue uno de los comandantes a cargo o uno de los dirigentes más importantes del ataque de Hamas el 7 de octubre. El nombre de este comandante, que alegadamente fue eliminado, es Muetaz Eid. Hablando de este mundo donde hay hipócritas aquí, hipócritas allá, hipócritas por todas partes, el grupo Hamas le mandó un mensaje para darle las gracias al presidente Vladimir Putin. Y entre las razones es que Putin quiere actuar como mediador entre Israel y Hamas. Además, el presidente Putin ha sometido un borrador de una resolución ante el Concilio de Seguridad de la ONU para que se vote este lunes a las 3 de la tarde sobre la situación en Gaza, donde esta resolución exige la liberación de los rehenes, el acceso de ayuda humanitaria y el desalojo de civiles necesitados, donde recordemos que Putin no ha obedecido ni una sola resolución de las Naciones Unidas con respecto a su invasión ilegal en Ucrania. Así que este fin de semana termina con el mundo esperando el asalto por parte de Israel a la ciudad de Gaza, que Hezbollah se una a la agresión en contra de Israel y que Irán deje de estarse escondiendo detrás del telón y participe directamente junto a Hezbollah y Hamas en este conflicto con Israel. Una agresión directa por parte de Irán podría causar que Israel utilice su última arma, que se llama el submarino INS
Dragon, donde se sospecha que este nuevo submarino que se unió al mollero militar de Israel en el año 2023 puede tener en su vela, que es la torre extendida que tiene el submarino sobre su cubierta, la cantidad de hasta 8 tubos para lanzar misiles cruceros, donde los expertos dicen que tienen la capacidad de llegar a cualquier punto de Irán y que esos misiles cruceros de Israel tienen cabezas nucleares. Debe haber una gran cantidad de ciudadanos de varios países que están temerosos, incluyéndome a mí, de que este conflicto evolucione a una guerra a gran escala en esa zona del mundo. Pero tenemos que entender lo siguiente, porque ya lo dijo el gobierno de los Emiratos Árabes. Los negocios son primero, las emociones y la política no puede arruinar los negocios. Donde esto significa que las potencias nucleares como Rusia y China se van a sentar a mirar el espectáculo sin intervenir. Donde Irán se va a tener que resolver solo. Y Turquía, con su pichón de emperador otomano, el señor Erdogan, va a tener que quitarse la máscara y tomar uno de los dos bandos. Porque recordemos que Erdogan está tratando de que venga un gasoducto y un oleoducto desde Irán hasta Turquía. Y además, Irán odia a los kurdos y Turquía odia a los kurdos. Así que tienen odios en común. En cuanto a lo que solicitó uno de los líderes de Hamas, de llevar a cabo un yihad por todo el planeta en contra de los israelitas y los judíos. Esto hasta este momento no se ha manifestado de una forma preocupante. Pero nosotros que vivimos en territorio de los Estados Unidos, y particularmente usted que vive en Florida, que vive en Nueva York, que vive en New Jersey, que vive en California, que vive en Carolina del Norte, que vive en Chicago y otros estados de la nación americana, sepa usted que el FBI está reportando un incremento notable de amenazas por personas y grupos que respaldan al grupo Hamas. Esto ha forzado al FBI y al Departamento de Homeland Security a emitir una alerta en su boletín que se envía a todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos, que tienen que estar atentos a posibles actos violentos dentro de las fronteras de los Estados Unidos y en el exterior, que significa de que pueden haber ataques en contra de embajadas de los Estados Unidos y también en lugares donde hay turistas de Estados Unidos. Esta alerta también cubre a posibles actos en contra de la comunidad musulmana, ya que la retórica de odio no solo ha aumentado contra Israel, sino también contra los musulmanes. Hasta este momento, todavía hay 15 ciudadanos de los Estados Unidos que no aparecen, donde se desconoce si han fallecido, si han salido de Israel, si están heridos en algún hospital o si son rehenes en la Franja de Gaza. El líder de Egipto está criticando el castigo colectivo en la Franja de Gaza, donde dice que el gobierno de Israel se ha extralimitado en su derecho a la legítima defensa. Y aunque Egipto no acepta refugiados hasta este momento del estrecho de Gaza o de Cisjordania, porque ellos discriminan contra los palestinos, dijo de que nadie en Egipto persigue a los judíos egipcios. Recuerde que Egipto fue uno de los países en la coalición que atacó a Israel en el año 1973. Antes de terminar, quiero regresar un poquito atrás, hablando de qué cosas dicen los expertos que debemos hacer para proteger nuestra salud mental en este periodo donde hemos entrado a nivel mundial de tantas noticias que nos causan desesperación, ansiedad, insomnio,
y que nos mantienen en estrés todo el día. Entre las cosas que recomiendan los expertos es que uno se tiene que poner en una dieta mediática. Y yo quiero añadir a eso, de que particularmente esa dieta mediática debe incluir los visuales de las imágenes espantosas que vemos de todos estos conflictos bélicos y toda esta epidemia de violencia que azota el planeta. Y otra sugerencia es que usted se busque un pasatiempo, un deporte o una actividad relajante donde usted esté completamente alejado de los medios por un periodo de tiempo diariamente. Aproveche el beneficio que usted tiene, que yo no tengo, para despojarse de todo ese estrés y tensiones mundiales que están creciendo, porque yo tengo que seguir leyendo noticias todos los días para hacer mis análisis. Y ya llegamos al final del recuento y análisis noticioso de hoy. Recuerda recomendar este canal y de compartir este video. Gracias a los patrocinadores por los Super Thanks y por hacerse miembro de nuestra zona privada. Me da un like y nos vemos en las próximas noticias. Hasta mañana.